Estamos hasta las 7 de la tarde, señor Florencio Randazzo, bienvenido. Justo preguntaba y aproveché para contarle, así que acá estamos. ¿Qué hora es? 6:10, estamos perfectos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Bueno, estábamos hablando un poquito de lo que no se puede profundizar en un debate o en una campaña o nunca, y lo que considerás que se debería. Si te pido el top 5 de los temas que deberían profundizarse. Primer ¿Cuáles tema, en la Argentina, si no resuelve el tema de la inflación, no hay ninguna posibilidad de crecer. Los países que tienen inflación por encima del 20% no crecen. En la Argentina hace 10 años que no crece. Entonces, trabajo. Ahora, es imposible ¿Cómo se que... reduce la inflación? Bueno, es una discusión, pero digo, vamos al top 5 y después, Ok. después el tema del trabajo. Digamos, es imposible que pueda generar trabajo si no hay ahorro, no hay inversión, se desalienta el ahorro en la Argentina. Digamos. No hay inversión y, por supuesto, no se genera trabajo. Hay una presión sobre el sector productivo que, a mi criterio, es equivocada. Ahí tenés un gran componente que es la generación de trabajo. Inseguridad. Digamos, nos han hecho creer que la inseguridad es un fenómeno natural. Está claro, a largo plazo tenés que reconstruir el tejido social. Ahora es mucho lo que se puede hacer. Si vos articulás la fuerza de seguridad con la justicia y con el Parlamento sancionando leyes, en realidad que vaya en el sentido de aquel que delinque, aquel que viola la ley, termine preso. Y educación. Ahí en educación tenés varios capítulos. Tenés el capítulo primero de conectividad, de cómo recuperar a los pibes que perdieron en la pandemia la regularidad, de cómo ponés en marcha una ley que se votó hace 14 años en la Argentina. En la Argentina no hay gestión, no existe la gestión. Está divorciada la gestión. El tipo que está en la política cree que la gestión es algo alejado de él, cuando en realidad es la herramienta más importante que tienen los gobiernos para transformar la realidad. Inflación. Yo creo que la inflación, primero creo que la Argentina ha decidido vivir en una democracia representativa. La democracia tiene leyes en el mundo, una democracia como la que decidió vivir Argentina. Nosotros las respetamos. Sí. Economía de mercado, ¿estamos de acuerdo que la Argentina es una economía de mercado? Bueno, eso también tiene leyes. La Argentina no respeta ninguna. Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo la resuelve el mundo? Ya no Alemania, Francia, no. Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay. Son países que tienen la inflación que la Argentina tiene anual, la Argentina tiene mensual anual. Tiene anual. Entonces digo, Medio, entonces tenemos que primero tener la decisión política, que es un tema que lo tenemos que resolver. Porque en realidad la inflación genera un daño muy importante. Te pregunté cómo se palea rápidamente, ¿cómo sería? Yo creo que solución rápida no hay. Primero tiene que haber un acuerdo político de todos los sectores. ¿Pero qué es? ¿Quitando impuestos, dando más, No, generando ahora trabajo? yo ahora te doy por lo menos las cuestiones que yo creo que serían fundamentales, digamos, como decisiones políticas a tomar. Primero tiene que haber una decisión política, de entender que la inflación nos hace daño importante a todo. Sí, obvio. A todo. No tiene previsibilidad de cara al futuro, no sabemos cuánto valen las cosas, cuánto vale un paquete de yerba. Salió en los precios controlados 4.70. Yo pago la para hace un montón de tiempo 4.30 y ayer la pagué 4.50. Así que el precio controlado, si creemos que vamos a controlar la inflación con precio controlado, estamos equivocados. Entonces yo digo, ¿cómo la controlás? Mirá, primero el Estado tiene que ser un Estado más eficaz. Este es un Estado, ni el Estado macrista, que digo con respeto a la idea de que el Estado no tiene que intervenir. Si el Estado es neutral y no interviene, se agudizan todas las desigualdades en una sociedad como la nuestra, sociales, económicas, de todo tipo. Ni el Estado, digamos, del kirchnerismo, digamos, donde en realidad se mide por el volumen de gasto, por la cantidad de personal que tiene, por la cantidad de regulaciones. El Estado tiene que definir prioridades. Para mí las prioridades y la política distributiva más importante que tiene quienes venimos del peronismo son los servicios básicos esenciales, que el pibe vaya a la escuela y tenga una educación que lo permita poner en el mismo línea de largada que el resto, sea pobre o sea rico. Ahora, perdón, Florencio, pero vos el discurso que vos estás teniendo, que está muy bien lo que decís, está muy emparentado con el peronismo que está en otros espacios. Sí, con el peronismo que está dentro del espacio de Juntos, con el peronismo, con el cordobeísmo, digo. Mariano. Me parece a mí que, lo que vos estás diciendo no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Y te pregunto esto, ¿vos también sos del pero Macri? ¿Vos también decís el pero Macri o no? No es parte del pasado, no tenemos que mirar el pasado. No, digo, ¿cuál es la visión que tienen, digamos, el macrismo sobre el Estado? Por eso yo disiento con los compañeros que se dicen peronistas y están en ese espacio. Yo no comparto ese espacio ni nunca lo compartí, ¿entendés lo que digo? Yo fui crítico el primer día, con ganas con que le vaya bien, está claro, como creo que todos nosotros, porque tenemos hijos acá ahora. Ahí tenés un gran capítulo, que es prestar servicios públicos de calidad, salud, educación, seguridad, justicia y tener un plan de desarrollo, primera decisión. Después tenés que incrementar las exportaciones. Las exportaciones son clave en la Argentina porque en realidad tenés un problema de restricción de dólares, producto de que tenés una matriz
digamos, productiva importadora, en un mundo cada vez más competitivo, donde el mundo no son compartimentos estancos, son vasos comunicantes. Como la economía argentina es similar al resto del mundo. Entonces ahí tenés otro capítulo. Tenés que tener una emisión de dinero razonable, de acuerdo a la demanda, en la cual por ahí emitís más en situaciones como la pandemia, pero no puede ser la regla eso. Claro, puede ser lo que te Y salve cuarto, siempre. tenés que tener trabajo formal. La Argentina tiene que generar trabajo y tiene que descomprimir la presión fiscal sobre los que generan trabajo. Florencio, Sí. pero respecto nuevamente de la cuestión de la inflación, pues no lo terminé de entender. ¿Cómo resolvés o cómo proponés vos la resolución de la inflación? Te estoy planteando una ley de estabilidad económica ¿Pero qué es eso? con todos los sectores políticos. Ya vamos. Acuerdo con los Acuerdo con sectores, los lo que está sectores planteando el gobierno actualmente. Empresario, no, pero el gobierno tiene cero credibilidad. Nada. Está bien, pero vos proponés la misma oferta, pero Pero no que no tiene credibilidad, ¿por qué no Con lo alguien hace? que lo pero se va a crean, terminar digamos. con inflación de 52 puntos. ¿De qué estamos hablando? Y el año que viene se prevé una inflación de 70. pero planteás acuerdo con los actores. Por supuesto. Bien. Y después, ya te dije, decisiones. El Estado tiene que ser mucho más eficaz. Primero, tener que tener una política exportadora. ¿Qué decimos nosotros? A los sectores que exportan en la Argentina y exportan por encima de lo que exportaron los 2 últimos años, el incremental, 50% de retenciones y en materia prima. Si tiene valor agregado de origen industrial o origen agropecuario, por encima de lo que exportaron en los últimos años, el incremental cero, porque vos tenés que generar trabajo e Florencio, ingresos de dólares. La Seguime, liquidación de la cosecha de este año es más alta con retenciones que la de los últimos 20. ¿Pero qué tiene que ver? No sé qué, yo no termino de entender cómo, porque da la impresión, por lo que planteás, que hay una limitación a la exportación por las retenciones, pero los datos no muestran eso. No, vos tenés que en realidad tener una política, no olvídate, no es una cuestión ideológica esto, del campo, Pero no es un problema ideológico. Todos los sectores que No sé exportan, cómo mejorar la exportación. todos los sectores que exportan, ¿sí? Por encima del promedio, hay que, digamos, dar un estímulo económico. En realidad van a ganar más, y está muy bien, porque van a generar más trabajo, van a generar más ingresos de dólares, y a mí me parece... Lo que digo es que cuando hiciste eso no te pasó eso. O sea, cuando Macri bajó las retenciones no exportaste más. Entonces te pregunto de nuevo, ¿cómo haces para mejorar la exportación? Son un conjunto de medidas. Yo no creo que no vayas a mejorar si vos les decías que exporta materia prima de valor agregado, si en realidad exporta más de los últimos 2 años, no le cobras retenciones. Es un conjunto de O sea, cosas. no es lo que estás diciendo, para hacerlo un poco menos técnico para la Sí. gente incluso, es que ayudás a quien exporta mucho para que tenga trabajo y el país le vaya mejor Totalmente. y ese productor venda más. Al sector Esa es productivo, una manera de ayudar económicamente a la al sector inflación. productivo le tenés que sacar presión. Es El resto equivocado. de los impuestos a los que dan trabajo, porque decir, bueno, demos trabajo. La gente le cuesta dar trabajo Pero- porque siente que tiene un montón de impuestos para tomar un empleado. Cada 100 pesos que cobra del bolsillo un trabajador, al empresario le sale 160. Si lo que tenemos que generar es trabajo, tenemos que tener una política en realidad que estimule la generación de trabajo. Ojo que no es solamente una decisión, porque si no... Y si sostiene si al trabajador lo ayudamos y le sale 120 en vez de 160. pero por supuesto, pero no solamente Pero se con eso. sostiene el ¿Por país, qué le, pero por qué no- le cuesta 160 por cada pero no 100? no es solamente eso, no es solamente. Yo digo, ahora, digamos, sacarle presión al sector productivo en la Argentina, en una economía que vaya a un proceso de estabilización, al revés de lo que está ocurriendo ahora, y que fomente al tipo que produce, no que lo castiga. Acá se lo castiga al tipo que produce. La presión fiscal en la Argentina en los últimos años es del 42%, ¿sí? Sobre el Producto Bruto, cuando en la década del 90 era del 30%. Para que entendamos este dato, Remes Lenikov, la década del 2004 al 2019, el Estado argentino, escuchá bien este dato, gastó 900.000 millones de dólares más. ¿Escuchaste? 900.000 millones. ¿A qué equivale eso? A lo que significó el financiamiento del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Florencio. Entonces la Argentina gasta mal, tiene que llevar a ser mucho más eficiente al Estado, a fomentar a los sectores que producen, porque si no, los resultados están a la vista. ¿Qué estamos discutiendo? Claro. 50% de pobreza e indigencia. Pero el aumento de la presión fiscal en Sí. la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se produce con el aumento de las retenciones en el 2003. Ahí pega casi un salto de entre 3 y 5 puntos. La verdad que vos tenés crecimiento después de eso. Es decir, cuando vos miras crecimiento contra presión fiscal, no te da la Pero, ecuación Hernán, inversa que estás planteando. Primero vos no podés plantearle esta misma situación porque en realidad la situación en la cual nosotros asumimos la responsabilidad de conducir en el 2004 es absolutamente diferente. El dólar de 1 pasó a valer 4, había capacidad ociosa.
Néstor Kirchner fue el único presidente. La Argentina tuvo 37 años de democracia, 31 años de déficit. Solamente 6 años para los que supuestamente es progresista tener déficit fiscal y déficit comercial. La Argentina tuvo superávit fiscal y superávit comercial con Néstor Kirchner. ¿Por qué para contratar una persona vos decís que cada 100 pesos pagás 160? Digo, tienen el costo. ¿Cuánto sale? Claro, cargas sociales. No, Cargas Vale, sociales, ahí- aportes patronales, riesgo. Yo tengo empresa. Yo tengo, si querés te cuento. Yo 47% tengo... Pero, de salario. Y Pero sin sí, contar sí. si tenés que pagar 47% indemnización y más. definir esa No, zona. está bueno que lo cuentes, porque la verdad que no son los números. Pero no sé te por qué sale- pagás 160. Me digo Te que, sale, digamos, la carga que hoy tiene. ¿Cuál es el impedimento que hoy tiene alguien para tomar un trabajador? Tiene varios. ¿cuáles son las cargas sociales de un empleador? Bueno, tiene el 11%, 3%, 1,5%, aseguro, RT. Nos ¿Cuánto podemos llega? cansar. El Bueno, 47. No, suma 23%. No, 47. No, suma 23%. 47 más el del bolsillo. Y los 17 son del salario del trabajador. Bueno, No. pero lo que te 47 digo es... más el salario No, bolsillo. no, Mariano, Hernán. no, soy contador, chicos. Hernán, yo también soy Un poquito contador. bueno, ¿sabés entonces que vale ¿Vos tenés 23%? empleado? Yo cuento chistes. Vale pero- 23%. Me cansé de liquidar. Vos tenés, Me pero tenés cansé empleado, de yo tengo liquidar empleado. salario. Yo Sí, tengo pero empleado, muchos empleados. No es 160. Pero una carga enorme la que Florencio, tiene. Pero acaba escuchá, de decir que cada 100 pagás 160. Hernán, vos hablás con la gente que, ¿por qué no toma un Porque- empleado? Pero está del otro lado la persona y dice, che, pará, Pero es verdad bueno, que es carísimo. Y no es eso. Escuchá lo que te digo. Puede que sea caro aunque no sea 160 de todos No, modos. pero es que no llega al 50%, le doy hasta la derecha Digo, si Mariana. fuese 140 por ahí también. Pero es totalmente, mucho, te digo, quiero para decir el que en realidad hay un trabajador. impedimento, no tenés que grabar Digo, al tipo que para toma unificar. trabajadores, no seamos tontos, porque en realidad lo único que, el peor favor que le hacemos a un trabajador es que esté en negro. El 51% está en la informalidad. Claro. ¿De qué es lo que estamos discutiendo? ¿Vos crees por qué la Argentina tiene los problemas que tiene? ¿Porque dije que es imposible resolver los problemas que tiene la Argentina? ¿Qué defendemos? Sí, ¿Qué es lo que estamos defendiendo? en general, Entonces la Argentina no puede diagnóstico- resolver la inflación, tiene pobreza, 23 millones de personas son pobres en la Argentina. ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo no creo que eso se resuelva porque quiten ¿Pero las qué de qué? contribuciones patronales. Pero ¿quién nadie de está- hecho, no, me da no, la pero impresión no. que sería lo contrario. Hernán, no me chicañes, Bueno, porque en no, realidad pero no la es chicana una es lo que chicana. permanentemente utiliza un sector de la Argentina y así Pero no estamos. es una chicana, es una opinión. Si no te porque en parece realidad la tenés opinión, que me decís que resolver no te varias parece. cosas. Varias cosas. Yo no te dije solamente eso. Creo que hay que resolver varias cosas. Claro. Sacarle presión al sistema productivo en la Argentina, tratar que los trabajadores vayan a la formalidad. Yo soy peronista, yo jamás voy a votar nada en contra de los trabajadores. Sí me parece que la Argentina tiene que hacer las cosas diferentes a como las viene haciendo en los últimos El años. programa No tengo- Registradas, perdón. ¿te parece? ¿Cómo? El programa Registradas, que es justamente para esa... ¿Pero y dónde está eso? Pero lo acaban de lanzar. Pero ¿Estás por de eso acuerdo no o no? acaban de lanzar ninguna medida, ha tenido efecto porque no tienen confianza en este gobierno. Este es el problema que tenemos, un problema de confianza. Hay un presidente que ha pasado 1 año y medio y nadie le cree nada. Vos Este si es un tenés problema. un empleado doméstico y te dan 15.000 pesos, quizás está bueno para que lo registren. No Pero me vos- parece malo. Yo te voy a contar una cosa importante. Cuando estaba el gobierno de Néstor Kirchner fue una decisión interesante, que esto creo que son las decisiones que se deberían tomar. Cuando en realidad se tomaba un empleado para casas particulares, en realidad solo desgraba de ganancia. Se blanquearon 600.000 personas. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Sigue vigente eso. Esas son las cosas que tenemos que hacer. No perder tiempo ni discutir. ¿Entendés? tiene Esas vigencia son eso políticas que estimulan el... Perdón. Sí, sí, No, no, sí, sí, esas sí. son las políticas que estimulan que en realidad alguien tome un trabajador, que la Argentina vuelva a recuperar la posibilidad de crecer y generar trabajo, porque si no, no vas a salir de la pobreza. No nos queda más tiempo, tenemos que ir a una pausa mediante. Ya está con nosotros también Roberto García Moritán, que es candidato legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio. Quiero hacerte una pregunta muy puntual. Sí. Hablaste mucho y hablas mucho de gestión. Sí. Y vos fuiste un gran gestionador cuando te tocó estar en el oficialismo, con el DNI, con el pasaporte. Es decir, hablabas de que la gente de la política cree que la gestión es algo lejano. Y vos plasmaste que no sea lejano. Vos gestionaste bien esas cosas. Los trenes, el pasaporte, el DNI. De todo esto que estuvimos hablando, alguien como vos, sin tirarte flores a vos mismo, que tenga esas ganas y capacidad de gestionar, si hubiera esa voluntad política de gestionar mejor y más, ¿se puede? Sí, Rápido todo esto. pero por supuesto que se puede. Es una decisión política, entender que no podemos seguir conviviendo con este nivel de inflación, que tenemos que tener una posición, digamos, para favorecer a los sectores productivos, para que tomen trabajadores. Es una serie, ninguna va a resolver por sí sola el problema que tiene la Argentina. Claro, una batería de cosas. Lo que sí está claro que si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Y la Argentina cada vez está peor. Pero por supuesto que se pueden resolver las cosas, no tengan ninguna duda que se No pueden hagas resolver. siempre lo mismo si buscas resultados diferentes, dijo Einstein, señor. Eso es, ¿no? Así es. Gracias, Flaco, por haber venido. Muy Gracias a amable. ustedes. Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional. Vamos con vos por la provincia de Buenos Aires.